Bien, y vamos a empezar por uno de mis escritores favoritos, que es Arthur Conan Doyle, y en concreto con su personaje Sherlock Holmes. Bien, como saben, pues Arthur Conan Doyle, un escritor que nació en el siglo XIX y que ha tenido bastante trascendencia hasta hoy, es posible de los que más han sido sus obras llevadas a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. Conan Doyle fue un escritor escocés, nació como les he dicho, en el siglo XIX y que en principio él estudió para médico, es más, llegó a ser médico. Y como no tenía suficientes pacientes, pues se embarcó en otra de sus aficiones, que era el escribir. Y a partir de pequeños relatos, pues tuvo bastante éxito y así apareció su personaje Sherlock Holmes. La primera obra de Sherlock Holmes que se escribió fue Estudio en Escarlata, ese relato, y fue en el año 1887. Y que luego se fue avanzando en el tiempo con diferentes relatos más o obras. También Conan Doyle pues escribió muchos libros, como por ejemplo El Mundo Perdido, que nos habla en aquella época de que los dinosaurios todavía existían, cosa que luego se ha llevado al cine más tarde, etcétera. O tiene diferentes libros interesantes como Michael Clark, etcétera. Conan Doyle era un hombre de los que llamaban polifacético de la época, porque aparte de ser médico y escritor, llegó a jugar al rugby cuando vivía en Portsmouth, y incluso en la época de la Primera Guerra Mundial se quiso alistar, aunque ya tenía 55 años y no se lo permitieron. O sea, era un hombre de su tiempo y bastante implicado con todos los hechos que pasaban en su época. Conan Doyle murió en 1930 a la edad de 71 años debido a un fallo cardíaco. La primera película, bueno, se puede denominar corto o ni siquiera llega a corto porque eran minutos. Fue Sherlock Holmes Baffled en inglés. Bien, se rueda en 1900 pero no se registra hasta 1905 y lo que se ve es unas escenas evidentemente de cine mudo, donde un ladrón entra en el ático que vive Sherlock Holmes y lo que hace es que intenta robarle. Sherlock Holmes le intenta detener y al final el ladrón desaparece burlando un poco a Sherlock Holmes. Es un Sherlock Holmes más bien cómico o burlándose del personaje. Entonces esta fue la primera aparición que salió. Si tienen la curiosidad de ver cómo era ese primer corto donde aparecía Sherlock Holmes en la gran pantalla, lo que tiene la tecnología hoy en día es que está en YouTube. Entonces yo lo he encontrado en YouTube y les voy a poner un enlace a la página de quien lo ha subido, no sé si es una asociación o una persona, y así lo van a poder ver. En 1905 el primer Sherlock Holmes que podemos considerar es el actor Maurice Costello, y que hacen una cinta que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, y hará alguna serie de cortos este actor que tendrán una cierta trascendencia. Bien, en 1908 este mismo actor rueda otro corto que se llama Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery, y en el corto Sherlock Holmes investiga el asesinato de una joven en la que parece que lo ha matado un gorila y luego se ve quién realmente la ha matado. Bien, entonces Sherlock Holmes en aquella época no solo se ciñe a las producciones hechas en Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa tienen una película que tuvo mucho éxito. Cuando les hablo película puede ser un corto, porque era lo que era en esa época, que eran muy cortitos. Entonces hubo un corto que se llamó Sherlock Holmes arriesga su vida, y es de procedencia noruega, y es la primera vez que aparece Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty, que en su obra aparecerá múltiples veces. Bien, otra película a destacar es en 1915, que la ruedan en Alemania, y es Der Hund von Baskerville, y tuvo bastante trascendencia. Y esa película fue rodada por la productora franco-británica Eckler Company, y con George Treville como actor.
Entonces ahí ya ya son más fieles a lo que es la obra de Conan Doyle, y ya es un Sherlock Holmes pues con una templanza que sale como sale en sus obras, e incluso pues ese carácter ya de investigador, de observador, etcétera. Bien, llegan a rodar hasta 6 relatos basados en la obra de Conan Doyle y que tienen bastante trascendencia. Y a su vez en América, pues el famoso director W. Griffith, rueda una peli que es Sherlock Holmes and the Girl, Sherlock Holmes y la chica, y algunos relatos más que también tienen cierta trascendencia. Bien, en 1916 ya una productora bastante importante como Universal Pictures, con el actor William Gillette, que era muy conocido en el teatro en esa época, pues empieza también a rodar algunos cortos y que tienen bastante trascendencia. La curiosidad es que ese Sherlock Holmes el actor tenía 60 años cuando empieza a rodar ese tipo de cortos. Entonces empieza a asociar la imagen de Sherlock Holmes con una persona mayor, aunque en sus obras, pues no, en las obras de Conan Doyle no era tan mayor. Bien, y luego tenemos que destacar las películas mudas, hasta ahora también eran mudas, pero bueno, de Eilis Norwood. Este actor ya que tiene ya una gran carrera en el cine mudo, entonces le da una relevancia más fiel respecto a las obras de Conan Doyle. Entonces todas estas obras se ruedan en la última década del cine mudo y son cortos de 20 minutos, ya bastante más largos de los que se hacían hasta ahora. Y otra característica también es que es un Sherlock Holmes mayor, porque Norwood tenía casi 70 años cuando se empieza a rodar esta serie de cortos. La característica era que Norwood era un maestro del maquillaje, del transformismo, que se había aprendido todo en el cine mudo, en el teatro, y no aparentaba tantos años como realmente los tenía. Es más, el propio Conan Doyle le dio su visto bueno o su aval a esta serie de películas porque decía que reflejaban muy fielmente lo que él había hecho en su obra. Llegó a rodar hasta 47 cortos este actor con esta productora. Bien, destacamos entre 1921 y 1923 se ruedan 3 series de cortos. Aparece ya el personaje de Watson, que lo hace el actor Hubert Willis, y cada serie tenía más o menos 15 cortos de 20 minutos cada uno. Y cabe destacar pues la película o la serie de cortos de Las aventuras de Sherlock Holmes, una de las primeras, y también se vio el problema final de Sherlock Holmes, que es uno de los más interesantes de la obra de Conan Doyle. Y también se rodaron ya dos largometrajes. El perro de los Baskerville, que es uno de los que más versiones se han hecho a lo largo de la historia del celuloide, y El signo de los 4, también una obra que a mí particularmente me gusta bastante. Por desgracia, pues de todas estas películas o cortos que tuvieron tanta influencia, pues realmente queda muy poquito. Queda algunas copias de alguna de ellas que las tiene recopiladas y guardadas el British Film Institute. Pero como se rodaron en nitrato, que era lo que se usaba en esa época, pues se está intentando a día de hoy todavía restaurar, porque si no eso se va a perder. Y una fundación que se llama Baker Street Foundation pues lo está intentando recuperar. Más o menos en 1922 apareció, digamos, el primer Sherlock Holmes de una gran importancia y que se recuerda bastante, que fue el actor John Barrymore. Bien, este actor tenía un gran bagaje, sobre todo en teatro, y tenía un gran prestigio en la profesión. Entonces, digamos, en esta última época del cine mudo, al director Albert Parker se le ocurrió la idea de coger a John Barrymore y introducirle en el mundo del celuloide y ofrecerle el personaje de Sherlock Holmes. Pero este director pues tenía un problema, que tanto los derechos
los tenía uno de los actores antes mencionados en el otro vídeo, que era William Gillette, que estaba haciendo un espectáculo de teatro y lo estaba llevando por todo el país. Pero bueno, fue capaz de convencerle para que le cediera los derechos para el cine y de esa manera empezar con este rodaje. Bien, la película en principio se llamó Sherlock Holmes a palo seco. Fue rodada sobre todo en escenarios londinenses, y como hemos dicho antes, pues Sherlock Holmes fue el actor John Barrymore y Roland Young fue Watson, como pueden ver aquí en el cartel que les pongo en la imagen. Bien, aquí ya vuelve a aparecer también el archienemigo de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty, que lo va a hacer el actor alemán Gustav von Seifried. En esta cinta investigan el caso del príncipe Alexis, que ha sido acusado injustamente de robar fondos que iban destinados a actividades deportivas. Entonces aquí vemos a un Watson que es todavía un estudiante y que sugiere que tiene un conocido que es Sherlock Holmes, que es aficionado a los misterios y que podría descubrir quién está detrás de toda esta trama. Bien, el siguiente Sherlock Holmes, digamos, importante porque hizo algunas películas, fue Clyde Brooke en 1929. Es el primero ya de la era sonora. Clyde Brooke era también un actor que había hecho una carrera bastante amplia en el teatro y que luego desarrollaría una carrera bastante amplia en el cine. Tenía unos 40 años y había también rodado la película Las Cuatro Plumas, de la que hay varias versiones a día de hoy y que es una película de aventuras bastante clásica. Bien, entonces le eligen a este actor porque el departamento de productor de la Paramount creen que se ajusta y que se parece bastante al personaje de Conan Doyle. La película la van a llamar El Retorno de Sherlock Holmes y básicamente la trama va a ser que la hija del Dr. Watson, que realmente no es mencionada en la obra de Conan Doyle, pues necesita ayuda y pues Sherlock Holmes se la brinda. El Dr. Watson está interpretado por H. Reeves Smith, un actor que tampoco tiene mucha más importancia dentro de la saga de Sherlock Holmes. Bien, una de las cosas que quiere la Paramount para atrapar a un público más global dentro de los anglosajones, pues es que se va a rodar tanto en Londres como en Nueva York. Y en una de las escenas de la película, cuando Sherlock Holmes está luchando contra el profesor Moriarty, se ve cómo está el barco en el que viajan, se ve cómo atraca en el puerto de Nueva York. Bien, la trama de Moriarty en esta película raya un poco la tecnología de aquella época, porque básicamente lo que tiene es un grupo de radioescuchas que consiguen información para cometer actos delictivos y de esa manera chantajear, etcétera, a diversos objetivos. Bien, en 1930 se rueda una película que se llama Galas de la Paramount, que está compuesta por sketches y números musicales. En esta parte, en un trocito durante la película, sigue saliendo el actor Clive Owen como Sherlock Holmes en una parodia o como pudiéramos llamar sketch en el que también aparecen los detectives Philip Vance y Van Dyne, y también aparece Fu Manchu. Entonces es un poco curioso que un personaje como Fu Manchu aparezca en la trayectoria de Sherlock Holmes, aunque bueno, durante las películas de Fu Manchu, a las que también dedicaré más adelante un apartado, pues estos dos personajes coincidan. Bien, luego ya en 1931 se va a rodar The Speckled Band, traducido algo así como la banda de lunares. Bien, el actor que lo va a interpretar se llama Raymond Massey y hasta entonces es el actor más joven que iba a rodar un personaje de Sherlock Holmes con solo 35 años. Es un actor canadiense.
Bien, y el Dr. Watson sería el actor Azol Stewart, que curiosamente es un Watson con calvicie, bastante calvo por cierto, cuando es un personaje que por lo que se ha caracterizado, aparte de por su pelo, es por ser bastante presumido en todas las películas. Bien, entonces aquí lo que van a investigar, igual que en la novela, va a ser el asesinato de una joven, y que Watson escucha el grito de ella y luego presta declaración con la policía. Bien, aquí hay varias curiosidades en esta película. Todos saben que Sherlock Holmes y el Dr. Watson vivían en el 221B de Baker Street, pues aquí no. En esta película vivían en el 107. Aparte, podemos ver un Baker Street informatizado, entre comillas, porque se supone que la habitación o despacho de Sherlock Holmes tiene, digamos, en la parte de la entrada o en la parte delantera otra habitación donde tiene taquígrafas, escuchas, espías, o sea, todo como si fuera un centro informático de hoy en día donde se van contabilizando y registrando todos los datos. Bien, en 1931 se rueda Hound of Baskervilles, el perro de los Baskervilles, el sabueso de los Baskervilles, y es la primera adaptación de este film en la era sonora, que ya fue adaptado en la época del cine mudo. Bien, el actor que va a interpretar a Sherlock Holmes es Robert Rendell, y Frederick Lloyd sería Watson. Esta es, bueno, como todo el mundo sabe, es una de las historias más conocidas de Sherlock Holmes, y se investiga la muerte violenta de Sir Charles Baskerville. En 1932 se rueda la llamada Una aventura de Sherlock Holmes, y vuelve otra vez el actor Clyde Brooke, que hemos comentado antes, y entra un nuevo Watson, que sería Reginald Owen. Bien, aquí en la trama comienza en la película cuando se ve cómo están juzgando al profesor Moriarty, y él en su alegato final, aunque de culpabilidad, pues dice que todos los que están allí van a morir antes que él, y a partir de ahí empieza una película pues bastante entretenida. Bien, después... Bien, y esta sería la última película en la que Clyde Brooke encarnaría a Sherlock Holmes. A partir de aquí ya no haría ninguna película más. Bien, en 1933 pues se rueda Estudio en Escarlata, A Study in Scarlet. En algunos sitios lo podrán encontrar como Estudio en Rojo, que parece que suena un poco peor. Bien, entonces la curiosidad de esta película es que el actor principal es Reginald Owen, que en la película anterior era Watson y aquí se convierte en Sherlock Holmes. Entonces esa es una curiosidad, aunque no es el prototipo de Sherlock Holmes que habíamos estado viendo hasta ahora y tampoco tiene un éxito atronador. La trama de la película, como en todas, pues es investigar un asesinato. En la novela de la que se saca la película, que es la primera novela que se escribió Conan Doyle, pues es donde supuestamente se conocen Sherlock Holmes y el Dr. Watson, aunque aquí eso ya lo obvia. Bien, pues hasta aquí este repaso a más o menos una década entre los años 20 o el 1920 y 1930, desde el final del cine mudo y el comienzo de la era sonora en cuanto a las películas de Sherlock Holmes. Cabe destacar en ellos, como hemos dicho, pues al actor Clyde Brooke como uno de los más importantes que ha hecho los Sherlock Holmes, y sobre todo el último, John Barrymore, que fue, digamos, el más importante del cine mudo. Y hoy ya vamos a hablar de uno de los intérpretes más importantes, digamos, en esta saga de Sherlock Holmes a través de las películas. Bien, el actor se llama Arthur Wagner y fue el que protagonizó prácticamente todo lo que se hizo en los años 30. Entonces tuvo una repercusión muy grande este personaje en las películas de aquella época. Bien, los críticos dijeron de él que por fin había llegado el Holmes definitivo, porque era un actor más parecido a lo que era el personaje, un actor tímido y poco regio, un poco como le pintaban Arthur Conan Doyle en sus novelas. Pero aún así fue el favorito del público de su país, Inglaterra,
y además las películas se exportaron a Estados Unidos, o sea que tuvo una gran incidencia. Estas películas la verdad es que fueron de bajo presupuesto, pero para el bajo presupuesto que tuvieron, e incluso eso también influía en la calidad del film, en la fotografía, etcétera, pues tuvieron un gran resultado porque el público las acogió muy bien. Una de las curiosidades es que Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, el inventor, conocía a Arthur Bonner. Entonces era un mero trámite el que antes o después pues se convirtiera en Sherlock Holmes. Arthur Bonner es un actor que ya cuando empieza la saga de Sherlock Holmes tiene 50 años. Entonces ya es un Sherlock Holmes tirando a madurito, y cuando termina la última película de Sherlock Holmes pues tiene ya como 62 años. Entonces pues ya sería pues lo mismo, todavía más maduro. Pero aún así él aporta su experiencia en el teatro, en el que hacía un personaje que se llamaba Sexton Blake, un investigador privado, y eso influyó en los estudios para contratarle, porque era cuando le vieron claramente que ese era el personaje que podía, ese era el actor que podía protagonizar el personaje de Sherlock Holmes. Estaba hecho como un guante para él. Bien, entonces Arthur Bonner hizo hasta 5 películas, entonces ya es casi una saga de películas de Sherlock Holmes basadas en los libros más importantes. Bien, la primera película se llamó Sherlock Holmes Fatal Hour, Sherlock Holmes y la hora fatal, y es de 1931. Está basada en el libro El problema final y en la aventura de la casa deshabitada. Watson es el actor Ian Fleming y narra la historia y rivalidad de Sherlock Holmes contra el profesor Moriarty, como él se define, genio del mal. Entonces durante toda la película pues se ven enfrentamientos de uno investiga para pillar al otro, hay atentados, etcétera, y bueno, se basa bastante más en el problema final que en la otra obra en la que está basada. Bien, la segunda película de 1932 se llama The Missing Rembrandt. En esta película, bueno, traducido al español, el Rembrandt perdido. En esta película Holmes acude al rescate de Lady Violet e investiga el robo de un Rembrandt que ha sido robado del Museo del Louvre. Entonces se ve como toda una trama de cómo el malo de la película, el personaje de antagonista, pues es un coleccionista de obras de arte, pero que muchas las ha robado y urde planes para seguir aumentando su colección, pues robando en los museos más importantes del mundo. Bien, la tercera película sería The Sins of Four, también de 1932, que traducido es la marca de los cuatro. Bien, entonces esta es una película que, como el personaje de Sherlock Holmes no tenía exclusividad y el actor tampoco, la hizo otro estudio. Entonces aquí el actor que interpreta a John Watson pues es el actor Ian Hunter. Bien, esta película es fiel al relato totalmente, porque como saben en la película, en el libro, Mary Mostyn, una huérfana, recibe una perla de un donante anónimo y Sherlock Holmes investiga a ver qué trama hay detrás, porque está recibiendo algo tan valioso y que no tiene mucho sentido. Bien, la siguiente película, la cuarta película, es de 1935 y se llama The Triumph of Sherlock Holmes, el triunfo de Sherlock Holmes, y está basada en una de las novelas que parece que más le gusta a la gente de Sherlock Holmes, que es El Valle del Terror. Vuelve el actor Ian Fleming como John Watson, y aquí una de las características de la película, de la trama, es cuando Sherlock Holmes anuncia que se retira. Y se ve como el profesor Moriarty lo celebra y cree que ahora va a tener un paso libre hacia todas sus peripecias y todas sus maldades para dominar el mundo y sus actos criminales. Durante la película pues se narra otra vez la rivalidad entre los dos, en la que pues tienen unos encuentros bastante desafortunados en un sentido y en otro. Bien, y la última película del actor Arthur Bonner sería Silver Blaze,
que es de 1937. Silver Blaze es el nombre de un caballo que desaparece, uno de los mejores caballos de Inglaterra, y también se ve como han asesinado a su preparador. Entonces, con la gran afición que hay a la hípica en Inglaterra, en el Reino Unido, pues no podía faltar una novela por parte de Conan Doyle que tratara ese tema, y a raíz de eso una película. Detrás de todo este complot pues están tanto el profesor Moriarty como el doctor Moran, que es su lugarteniente, donde están urdiendo también planes, como siempre, para hacer el mal. Bien, y estas son las 5 películas de Arthur Wonder, que, como hemos dicho, pues fue el más importante de esta década, entre los 30 y los 40. Y cabe destacar en 1937, el personaje de Sherlock Holmes, digamos que en Alemania también tuvo mucha incidencia. Entonces hay algunos relatos, algunas películas de menor importancia, pero una que es bastante importante, es un poquito cómica, es Der Mann de Sherlock Holmes War. Traducido es algo así como Sherlock Holmes, el hombre, la guerra de Sherlock Holmes. Es de 1937 y la curiosidad de esta es que los protagonistas son 2 detectives, que no son ni Watson ni Sherlock Holmes, que llegan a Francia y les confunden con Sherlock Holmes y con el Dr. Watson. Entonces ellos siguen la corriente y les dejan investigar un caso que transcurre allí. Entonces la película también tuvo bastante incidencia, además de que tanto los actores como los personajes tenían un gran parecido con Sherlock Holmes, como lo pintaba Conan Doyle o al resto de películas. Y tuvo una bastante aceptación esta película, que está también en la década de los 30. Y hoy vamos a hablar de uno de los actores que podemos reconocer como más asociado a la figura de Sherlock Holmes, que es Basil Rathbone. Basil Rathbone posiblemente es imposible, es el actor que más películas ha hecho encarnando al personaje, y por eso vamos a dedicarle todo un vídeo a él. Bien, en 1939, después de que Arthur Wharton ya hiciera sus últimas películas, vamos a ver, en un cóctel al que asistió Basil Rathbone y otros actores, pues el presidente Darryl Zanuck de la Universal, él le dijo que podría ser el personaje perfecto para hacer Sherlock Holmes. Y dicho y hecho, al poco tiempo pues ya le designaron como el actor que iba a hacer las siguientes películas de Sherlock Holmes, y que a la larga sería pues uno de los más importantes en ese personaje. Bien, Basil Rathbone no era un actor nuevo, porque él había nacido en Johannesburgo en 1892 y tenía una gran carrera en los escenarios tanto ingleses como americanos, al igual que películas en el cine. Antes de llegar al personaje de Sherlock Holmes en el cine, pues había encarnado, por ejemplo, al detective Philip Vance en The Beast Bad Murder Case en 1930, en la película de David Copperfield, en la que hace de villano. También apareció en Los últimos días de Pompeya, con el personaje clásico de Poncio Pilato. Y también aparecía en El Capitán Blood con el famoso actor Errol Flynn. Hizo también Romeo y Julieta, y bueno, algunas más, como La Escuadrilla del Amanecer, que relata un poco un escuadrón de la Primera Guerra Mundial, en la que él es un piloto. Bien, y luego él sobre todo destacaba por papeles de villano. Tiene unas cuantas películas de villano. Por ejemplo, tiene una que se llama Mortal Suggestion de 1939, que es un relato de Agatha Christie, que la hizo un poco antes de ya meterse en el personaje de Sherlock Holmes, una película que está bastante bien. Y luego también en Las aventuras de Marco Polo del año 38 también hace de villano. En Robin de los Bosques hace de villano. Y en La sombra de Frankenstein pues también hace de villano. Entonces contrasta que ahora vaya a ser un personaje tan héroe o tan que va a luchar contra otros villanos que en este caso no sean él.
Bien, el personaje de Sherlock Holmes le va a llevar a un encasillamiento por el cual la gente olvida docenas de películas y más de 50 papeles en obras de teatro, como interpretando obras de Shakespeare en Londres y en Nueva York. Pero eso es lo que tiene hacer un personaje tan famoso en aquella época. Por eso mismo, él cuando ya llega un momento que el encasillamiento y la desesperación ya no puede con ella, porque todo el mundo solo la asocia a Sherlock Holmes, pues él sella prácticamente el personaje y no lo vuelve a tocar más que en alguna locución radiofónica que se hacía en aquella época, teatro radiofónico, etcétera. Bien, una vez contratado Basil Rathbone, pues el estudio tira la casa por la ventana, compra los derechos del libro y además va a hacer un gran gasto en escenarios, luminotecnia, etcétera, para que estas películas de Sherlock Holmes, o en este caso esta primera, vaya a ser la mejor que haya habido hasta entonces. Además contratan al actor Nigel Bruce, que va a hacer el papel de Watson y en el que es denominado el mejor Watson de la historia. No tuvo mucho problema porque además tenía una gran amistad con Basil Rathbone y él había hecho ya muchas películas de comedia con papeles importantes. Había salido en La Isla del Tesoro, en La Feria de las Vanidades y en La Diosa de Fuego. Tanto Basil Rathbone como Nigel Bruce ya tienen una edad cuando asumen este papel. En el caso de Basil Rathbone tenía ya 47 años y en el caso de Nigel Bruce tenía 44 años, aunque aparente más edad que Basil Rathbone. Y así pues ya se empezó a rodar la película, la primera, que sería The Hound of Baskervilles, el perro de los Baskervilles, que ya había sido llevada al cine, como vimos en entregas anteriores. Y como ya saben, la película trata sobre el asesinato de Sir Charles Baskerville y hay toda una intriga de cómo se ha podido cometer ese asesinato tan brutal, se cree una maldición de la familia, etcétera. Y el éxito es instantáneo de esta película, tiene unas grandes críticas y además el público va en manada a ver esta película, entonces tuvo mucho éxito. Esta película es de 1939. Una de las características de toda esta saga de Sherlock Holmes es que se rodaron en más o menos 7 años, 11 películas. Entonces como no eran muy largas, eran sobre una hora, pues eran como episodios que se iban estrenando pues cada 3 meses, cada 5 meses, una cosa así. Bien, en el mismo año de 1939 se rueda The Adventures of Sherlock Holmes. Aquí en Europa, o en España mejor dicho, se tradujo como Sherlock Holmes contra Moriarty. Y es la primera vez que aparece el personaje de Moriarty en esta saga de nuevas películas de Basil Rathbone. Lo que va a intentar el supervillano contra Sherlock Holmes es robar las joyas de la corona. Entonces él inventa un plan para acercarse más a ello y no duda en matar a todo el que se ponga por delante. Bien, también tuvo gran crítica y además también el público tuvo una gran acogida del público. Pero a pesar de eso, la 20th Century Fox interrumpe la serie por motivos ajenos al éxito. Y ahí se queda un poco parada hasta que se va a retomar más tarde. A pesar de eso, se sigue haciendo una versión radiofónica de las aventuras de Sherlock Holmes, que la hacen Basil Rathbone y Nigel Bruce. Y eso hace que la Fox se plantee retomar la serie de películas, que no se retomarían hasta 1942 con La Voz del Terror. Esta película se iba a llamar Sherlock Holmes salva a Londres, pero no se atrevieron porque estaban en plena Segunda Guerra Mundial y el problema era que no se sabía muy bien hacia dónde iban a tomar el rumbo los hechos de la Segunda Guerra Mundial, si iba a ganar Alemania o, como al final se supo, ganaron los aliados. Bien, esta película trata sobre una voz que aparece en la BBC y que no saben cómo, y que lo que hace es asustar a los habitantes de Londres, porque se supone que en esta época Sherlock Holmes está justo al principio de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces se encargara de investigar de dónde salen esas emisiones radiofónicas. Además, el problema de esta película es que no tuvo buenas críticas porque los más puristas creerían que Sherlock Holmes pues siguiera en la época victoriana y no que apareciera en una época que no le correspondía, como podía ser la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso al estudio, a la Universal, le dio igual porque quiere seguir modernizando el personaje debido a su gran acogida. Entonces, una de las cosas que hace esa actualización de Sherlock Holmes, que esta y las 11 siguientes películas hacen que se dé a conocer en Estados Unidos, cosa bastante importante porque va a tener una gran trascendencia a los dos lados del charco. Bien, en 1943 se rueda El arma secreta, The Secret Weapon. Esta podríamos denominarla como la segunda parte de una trilogía que será la de La voz del terror y Sherlock Holmes en Washington, que será la siguiente, y sigue tratando un poco el tema de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, etc. Bien, esta película trata de que Sherlock Holmes va a intentar rescatar al inventor de una bomba que está en Suiza y que en este caso el ejército aliado, los británicos, no quieren que caiga en manos de los nazis. Entonces, otra vez, esta película pues trata de dar propaganda a los aliados contra los nazis, estando todavía en ese proceso de la Segunda Guerra Mundial. Al tener un gran éxito tanto de taquilla como de público, pues la Universal se lanza a producir la tercera parte. Y ese mismo año, en 1943, pues se rueda Sherlock Holmes en Washington. Puede ser la más floja de la trilogía, pero bueno, aún así se rodó. La trama trata del secuestro de un agente británico que es llevado, en este caso, a Washington, y Sherlock Holmes intenta encontrarlo porque tiene información muy valiosa. En este punto, los estudios, la Universal considera un futuro americano para Sherlock Holmes, pero al final lo desestiman y lo devuelven a los escenarios londinenses porque no quieren, aún en ese proceso de modernizar, no quieren sacarle de su 221B de Baker Street. Bien, en 1943, ya alejados de esa trama de la Segunda Guerra Mundial, aunque la Segunda Guerra Mundial no había terminado, faltaban todavía 2 años, se rueda Sherlock Holmes Face Death, Sherlock Holmes desafía a la muerte. Y Sherlock Holmes investigará una serie de asesinatos que pasan en un sanatorio donde Watson colabora. Como hemos dicho, Sherlock Holmes vuelve Sherlock Holmes vuelve a los escenarios en Londres y se basan en esta película en la obra de Conan Doyle, El ritual de Musgrave. Tuvo gran crítica y aceptación del público. Bien, en 1944 se rueda La Mujer Araña, Spider-Woman, y es la primera vez que no tiene el nombre de Sherlock Holmes en la película, porque ya los estudios ya creen que el nombre de Sherlock Holmes ya no atrae tanto a la gente, entonces no hace falta ponerlo y es un arma de doble filo, ya se conoce a los actores, pero el que ponga Sherlock Holmes no va a hacer que vaya más gente a los cines. Entonces pondrían simplemente La Mujer Araña o Spider-Woman. Bien, entonces trata sobre la investigación sobre una serie de suicidios sospechosos. Y por primera vez el malo de la película, o el villano, en este caso villana, la actriz Adria Spedding, que hace el papel de Gail Sondegar, pues es como una Moriarty en femenino y tiene una gran aceptación de la crítica. Bien, 1944, La Garra Escarlata, de Scarlet Claw. Aquí hay Sherlock Holmes investiga una serie de asesinatos en el pueblo de Lamors Rouge, que está situado en Canadá. Toda la película se roda íntegramente en Canadá y según los críticos va a ser la mejor aventura de Sherlock Holmes de Basil Rathbone. El mismo año se rueda también La Perla Maldita, The Pearl of Death,
y que está basada en la aventura de los 6 Napoleones. Entonces, bueno, es una película bastante oscura, al igual que el villano, que prácticamente siempre aparece en escenarios muy oscuros y casi al final no se desvela quién es. 1945 se rueda La Casa del Miedo, House of Fear. La trama trata de lo siguiente: un grupo de adinerados nobles o de la alta nobleza de Gran Bretaña tiene formado un club y hacen un viaje a Escocia, a una remota casa, pero allí empiezan a aparecer asesinados. Entonces todos tienen algo en común, que Sherlock Holmes tratará de descubrir para resolver esos asesinatos. Bien, uno de los problemas que tenían las películas de Basil Rathbone es que más o menos hacían una cada 3 meses. Entonces el mismo personaje Sherlock Holmes parecía que tenía un poco de decaimiento. Entonces esta película la basaron en la obra de teatro que se había hecho hacía unos años, pero tampoco destacó por ser la más interesante, ni siquiera la de mejor taquilla. Bien, el mismo año, en 1945, pues se rueda Woman in Green, que aquí se tradujo como El caso de los dedos cortados. La traducción, la verdad, es que no es muy buena. Y aquí se va a investigar pues unos asesinatos bastante inconexos que tienen despistado tanto a Scotland Yard como a Sherlock Holmes. Para revitalizar la serie, la Universal en este caso va a meter 2 villanos. Uno es el profesor Moriarty, que no había vuelto a salir desde las aventuras de Sherlock Holmes, y tiene un segundo villano que, si ven la película, pues lo van a descubrir. Bien, tiene una gran crítica tiene unas grandes críticas y el público la acepta muy bien. A pesar de todo, el personaje de Moriarty no volverá a aparecer en pantalla hasta varias décadas después. Evidentemente ya no aparece más en las películas de Basil Rathbone. Bien, en 1945 se llama Pursuit to Algiers, Persecución en Alger. A mí es una de las que más me gusta particularmente. Y la trama consta de que Holmes y Watson escoltan a un príncipe de un país ficticio en un viaje en barco. La trama está muy bien y el final es inesperado. Bien, aquí una de las cosas que invitan al espectador a verla es que hay un cambio de escenario, aunque ya se ve un Sherlock Holmes un poco deteriorado. Bien, en 1946 se va a rodar Terror by Night, terror en la noche o terror nocturno. Y lo que Sherlock Holmes va a intentar es prevenir el robo del diamante en la estrella de Rhodesia. Y aquí vuelve a aparecer otro villano conocido en las películas de Sherlock Holmes, que sería la mano derecha de Moriarty, que es el profesor Sebastián Moral. Es interesante también que la peli se desarrolla toda en un tren, en un vagón de tren, y aunque es un lugar un poco claustrofóbico, está resuelta bastante bien. Y finalmente la última película de Basil Rathbone como Sherlock Holmes pues sería Dressed to Kill, Vestida para matar, y que bueno, el caso va en relación a unas misteriosas cajas de música que son robadas y unos asesinatos que hay alrededor de ellos. Bien, en este momento Basil Rathbone ya no quiere saber más de esta saga cuando termina la película, y se va a tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York, y ya no volvería a interpretar ese personaje más que en alguna locución radiofónica o poco más. Sigue su carrera y este actor pues fallecería en 1967, 21 años después de haber acabado su última película. Bien, hemos ido haciendo unos vídeos que revisamos las películas de Sherlock Holmes, y hoy dentro de esos vídeos vamos a hacer un repaso pero por edades. Aunque parezca mentira, ha habido películas en las que Sherlock Holmes era más bien anciano, más joven, una edad media, incluso en algún dibujo animado ha sido un estudiante. Entonces vamos a ir haciendo un repaso para que vean que el personaje de Sherlock Holmes ha pasado por todas las edades.
Por eso este vídeo se llama Las edades de Sherlock Holmes. Bien, de acuerdo con Arthur Conan Doyle, que así lo dice en sus libros, Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854 y desapareció en 1914. En 1881 conoce a Watson y es cuando se van a Baker Street al 221B para vivir allí. Tenemos como estudiante de eso en la serie Sherlock Gakuen, que se rodó entre 2014 o 2015. Es bastante joven, es una serie japonesa emitida por el canal NHK y Holmes vive en un internado con Watson. Lo curioso de esta serie es que los protagonistas son marionetas, entonces bueno, más que una marioneta joven parece más bien antigua o incluso anciana, pero según la trama pues él sería un estudiante de primaria o de eso, si nos basamos en los estudios de aquí de España. Bien, luego le podríamos meter en la categoría de bachiller. En El secreto de la pirámide, película de 1985, vemos a Sherlock Holmes más crecidito y con la cara del espigado actor Nicholas Rowe. En esta película pues se nos explica el origen de su pipa e incluso de dónde sacó el sombrero y esa gabardina o como o el abrigo estampado de tweed que tantas veces le vamos a ver en las siguientes películas. Es una película que es bastante interesante porque hasta entonces no se había hecho incidencia en cómo había sido la juventud de Sherlock Holmes. En la época de veinteañero podemos coger la película que se llama El caso de los traficantes asesinos, interpretada por James D'Arcy. Entonces aquí el detective es un atractivo y guapetón colaborador de Scotland Yard que no le faltan mujeres, le da bastante a la bebida y algo que ya hemos visto en todas las épocas, a la droga, en este caso a la heroína, pero como un veinteañero. Bien, treintañero, lo más moderno en serie de televisión que se ha hecho ahora, en la serie Sherlock británica. Y pues más o menos tendría una edad de 34 años, que es la misma edad que el actor, que es Benedict Cumberbatch. Y aquí lo bueno que tiene es que se ha adaptado a los años, bueno, a esta década y en este caso al siglo XXI, porque ya usa móvil, usa ordenadores, etcétera. Entonces, bueno, pues es una serie que es bastante recomendable. A mí me gusta bastante. Entre los 40 y 50 pues tenemos al eterno Sherlock Holmes, que sería evidentemente Basil Rathbone, que ya hemos hablado en los anteriores vídeos. Y bueno, pues tuvo su época de películas entre los años 39 y 1946. Y también en la pequeña pantalla sobre esa edad pues fue Peter Cushing, que hizo una serie para la BBC en la que comentaremos también en los próximos vídeos y es más o menos sobre esa edad. Bien, y más actual y digamos en una época también de Quarenton pues serían los Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., que bueno, es otra manera de volver a 1891 pero con películas rodadas en la actualidad y con un Sherlock Holmes que incluso tiene una buena forma física y puede batallar muy fácil contra sus oponentes. Hay dos películas hechas hasta ahora y la verdad es que han tenido bastante buena acogida. Bien, Cincuentón, pues es una película que es española en este caso, que se llama Holmes y Watson Madrid Days de 2012. Bien, entonces según la película, Gary Piquer, que es el actor, viaja a Madrid en 1890 y lo curioso es que se ve que habla como un castellano con mucho acento madrileño, castizo. Entonces, bueno, es otra película que es bastante interesante de ver porque es la única que se ha hecho en España y con director español. Bien, por ejemplo, en los años dorados de Sherlock Holmes de 1991, pues el actor Christopher Lee, que le recordarán porque hizo Drácula, Fu Manchu, etcétera, pues se le ve como un jubilado que vive en Sussex, que está dedicado a la apicultura cuando es requerido por su Alteza Real. Entonces, según esto, Christopher Lee, o en este caso Sherlock Holmes, tendría unos 56 años.
Y finalmente el Sherlock Holmes Bicentenario, que es una serie de animación japonesa y se supone que desde 1914 hasta el siglo XXI, durante 260 años, Sherlock Holmes ha sido congelado al más estilo vudú y desentierran su momia y le inyectan un suero que le rejuvenece. Entonces de ahí empezaría otra vez a investigar, pero ya en el siglo XXI. Muy bien, pues hasta aquí esta historieta. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Les recuerdo además que me pueden seguir en las redes sociales, tienen todos los enlaces debajo, y en las páginas de BM Informática y la Buhardilla de BM. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima historieta.